Genial. Chicas, antes de que empecemos, igualmente vieron que no me acuerdo nunca de nada, pero en Classroom le contesté a alguien que me preguntó qué cosas tenía que traer. ¿Abril? Sí, bien. A alguien le había contestado, vieron, no me acordaba quién, pero a alguien le había contestado. Nosotros, yo les había pedido que tengan a la mano si tenían algún tipo de primer o si tenían corrector o base, como para ver qué era lo que tenía cada una en casa, para ya ir sabiendo yo con qué herramientas ustedes cuentan, y si tienen pinceles, pinceles. ¿Se acordaron de traérselos cerca? Si no, lo hacemos después del recreo. En todo caso, lo manotean y después del recreo lo vemos juntas. Así nos salen corriendo. Eso era como lo primero que había que traer, que lo chusmeamos después del recreo, así no corren. Y lo segundo era que ustedes tenían que anotarse en el cuaderno qué correcciones le harían a su rostro y por qué. Si se acordaron, y si no, bueno, lo hacemos ahora. Y tenían que buscar una imagen de una persona que tenga un rostro similar al de ustedes. De 1, 2, 3, 4, 5, ¿no se acordó ninguna? No, bien. Espérame, Sofi. Sí, son un montón, ¿viste? Y se olvidaron todas. Entonces, lo que vamos a hacer es, las divido en grupo y me hacen ese trabajo. Yo no sé, ¿se acuerdan que no se lo subí a Classroom para que no lo tengan ahí? Pero ya la mecánica la entendí, chicas, se lo subo a Classroom para que lo hagan. Así que la idea era que ustedes lo tengan hecho para que lo corrijamos juntas ahora en este pedacito de la clase. Pero no quiero seguir avanzando sin que saquemos dudas de eso, porque hoy tendríamos que ver cómo corregir la forma de la nariz, cómo corregir la morfología de la nariz. Entonces nos iríamos del rostro completo. De nariz y de pómulos deberíamos ver hoy. Así que lo que voy a hacer, nos tomamos unos 10 minutos, la separo en grupito de a 2 y me hacen esa tarea, total no es muy larga. Sería, acuérdense, anotar qué correcciones harían ustedes en su rostro, en dónde aplicarían claro, en dónde aplicarían oscuro, y por qué. ¿Sí? Como para que me expliquen a mí un poquito por qué. Eso en estos 10 minutos que les voy a dar en grupo, así se apoyan con su compañera para hacerlo más rápido, ¿no? Porque siempre de a 2 lo hacemos un poco más rápido. Y si llegan en estos 10 minutos a buscar una foto de alguien que tenga el rostro similar al de ustedes, genial. ¿Sí? Pueden buscar en internet algún famoso o no famoso que tenga su tipo de rostro y se lo guardan en el celu o en la compu. Yo en Classroom les puse cómo compartir la pantalla desde el celular, para la que no sabía cómo. ¿Bien? Así que si no lo vieron y lo quieren chusmear, también chusméenselo. Pero nos tomamos estos 10 minutitos para hacer eso. ¿Alguna duda antes de que las separe y las ponga en penitencia a hacer la tarea? No, bien. Las separo así al azar. 1, 2, 3, somos 4, 5. Así que me va a quedar un grupito de 3, pero no importa. Ah, no, porque tengo 2 Susanas. No, es una sola. Te tengo doble Susana, vamos a pasarla, espérame. Sí, porque estoy con el celu, escuchándote y hablando, mejor dicho, porque la compu ¿Qué hablas no por me el funciona. celu? Ah, y Sí. la cámara es la de la compu. Exacto. Ah. Por eso figuran 2 Susanas, pero es una sola, soy yo. Ok, pero tengo que pasar las 2 juntas, para que te vaya el audio Bueno, con vos. no, a mí me va bárbaro, te escucho de lo más bien. Genial. Buenísimo. Y me quedaría entonces, esperen que acá lo voy a llevar para allá. Ahí estamos. Bien, esperen que igual antes de crearla quiero poner ya directamente que en 10 minutos me las traiga de vuelta para acá, así no nos pasamos de mambo. Ahí está. Bien, ahí yo ya les mandé la solicitud para que vayan a los grupos. Ahí está. Contanos, Sandra, que sos la primera que tengo ahí arriba. ¿Cuál era tu tipo de rostro y qué correcciones le harías? Mi rostro, bueno, era ovalado. Sí. Y yo la única corrección que le haría es aclarar los pómulos, para que se vean un poquito más anchos. Sí.
Oscurecer no oscurecería, porque para oscurecer te afina el rostro, y como yo lo tengo alargado, no sé si me haría Exacto. No, no, está bien. Nosotros, el ovalado es en general el que no necesita correcciones. Salvo Claro, que tu por eso. ovalado sea un poquito más largo de lo que tiene que ser, Sí. o un poquito más corto, entonces ahí sí lo corregiríamos. O que tenga un poquito más de pómulo de lo que te gustaría, entonces esas cosas sí. Sí. Pero si es un ovalado y no es ni más largo ni más corto, no se corrige, digamos. Así que tu corrección sería solamente en la zona de los pómulos. De los pómulos, aclarar. Perfecto. Me encantó. ¿Y Bel? Que sos la que tengo ahí al lado. Acá. Bien. Mi rostro era ovalado, me habías dicho Sí. que era alargado por Sí, en esta la... parte. Sí. La única corrección que haría, bueno, es esto acá. Ujú. Y yo igual como que corregiría un poco acá, en lo que es Bien. los costados. Para que sea Eh, más fino, claro, porque te gusta el rostro más fino. porque me estuve viendo y yo me veo como que tengo como muy alargado esta parte. Bien. Lo que Entonces nosotros haríamos ahí es, en vez de afinar con el contorno, como haríamos con un rostro redondo, es afinar con el volumen del pómulo, que es lo que vamos a estar chusmeando un poquito hoy. Digamos, está hacer que bien. tu rostro se vea más fino con el pómulo y no sacándole ancho al rostro, porque tu rostro no es más ancho de lo que debería ser. Entonces, por Claro. ahí si te afinás demasiado el rostro, en vez de verse proporcionado, se te va a terminar viendo más largo. Porque se acuerdan que el alargado era más fino, y justamente una de tus partes es más larga. Entonces, por ahí si lo afinás te va a jugar en contra, va a pasar de verse ovalado casi, digamos, perfecto a verse alargado. Y no te va a convenir. Ahí sí, si nosotros nos gustaría afinar un poco más o dar el aspecto de que el rostro no es, que está más chupado, entre comillas, nos conviene el pómulo, hacer esto con la corrección del pómulo. Así que yo lo que haría sí es esto que decías vos, afinar la parte de arriba, la zona de la frente, que es la parte que tenés larga, y listo. Que eso lo haríamos Claro. con un color claro o con un color oscuro. ¿Cómo? ¿Con un color claro o con un color oscuro, digo? No, color oscuro acá. Con un color oscuro, perfecto. Muy bien. Esperen que está entrando Adriana, que se ve que se le había salido. Genial. ¿Y Abril? ¿Qué definición que tiene tu cámara? ¿Yo? Sí, ¿La genial. mía? Sí, Sí. Ay, gracias. Es que tengo la luz acá. Estoy con la luz. pero re bien. Entonces, yo saqué la conclusión de que tengo un rostro ovalado, Sí. al menos. Y nada, yo estas correcciones las hago a mi manera porque así siempre me hago el contorno y me gusta. Uh-huh. Yo le pongo luz en la frente para ensancharla más porque la tengo muy chiquitita. Sí. Y yo siempre como que me afino acá un poquito, no lo tendría que hacer, pero me gusta como queda. Entonces como que lo afino acá un poquito, Bien. en los pómulos. El volumen Nada, del pómulo. Claro, ahí vamos a lo que decíamos antes con Bel. Digamos, no es hacer más angosto el rostro, no es hacer más fino el rostro, sino dar el aspecto del que el pómulo es más fino. Digamos, ahí no hay problema con que se le claro, haga un rostro ovalado, porque no estoy afinando la cara, estoy dando el aspecto de que el pómulo es más fino, o que estoy más chupada, le digo yo, porque me parece mejor la definición. Sí está bien que ilumines el centro de la frente, si lo que yo quiero es que la frente se vea más ancha. Igualmente vieron, yo no me acuerdo si les dije, pero en general en la prueba de maquillaje, nosotros solemos preguntarle al cliente qué cosas ella cree que tiene a favor y que le gustaría resaltar, y cuando preguntamos eso, por lo general nos dicen lo que no les gusta. Entonces les van a decir, tengo una frente muy larga, o tengo la frente muy chica, y ya sabemos más o menos qué es lo que le gustaría que corrijamos. No le vamos a preguntar qué querés que te saque, o qué querés que te esconda. Pero sí está bueno preguntar qué atributos tiene ella que le gustaría resaltar, o qué es lo que más le gusta. Y ahí les van a saltar con lo que no. Yo lo que sí haría igualmente en tu rostro es oscurecer un poco tu lado derecho de la frente, que tenés una entrada un poquito más arriba. Creo que es tu lado derecho,
que el pelo crece un poquito más arriba que el lado izquierdo. Sí, Ese pedacito habría que oscurecerlo como para que se empareje con el otro costado. listo. Uniquísimo. Genial. ¿Y Susana? No, es lo mismo que te dije la clase pasada, que estuve probando. Sí. ¿Cómo se llamaban los surcos? ¿Naso qué? ¿Probaste? Sí, el surco nasogeniano. Sí, con corrector más claro, Sí. pero no me veo la diferencia, a menos que el corrector no da resultado. Sí. Pero después en los demás no, ¿Qué tipo de rostro era que tenías? ovalado. Bien. Ah, ustedes no eran las todas diamante, eran las todas ovaladas. Nosotras somos ovaladas. Bien. Más allá de ser ovalado, ¿corregirías algo? No solamente eso que te dije, y no, después lo demás, creo que no. Perfecto. No me veo otra cosa para corregir. No, genial. No, y menos que el ovalado tiene que tener algo distinto, si no es una corrección innecesaria. Me asusté. Ujú. No sé qué pasó por la ventana, me pegué un susto. Ahí está. Profe, Sí, ahora que estoy con algo blanco, yo miré mi subtono y yo creo que es rosa, porque yo lo veo así al menos. y yo ahora te veo muchísimo más fría que la Sí. clase anterior, así que seguramente sea más rosa. No me acuerdo, Sí, ¿qué estabas entre rosa y durazno? No, yo estaba entre rosa o rosa, porque Ah, otro no. rosa o rosa. Es que se te ve súper fría, no sé, no hay forma de que seas cálida. Por eso. Genial. ¿Y Adriana? ¿Qué tipo de rostro tenías? Mi rostro era ovalado Sí, y yo sí me haría algo, tal vez, no sé, trataría de resaltar más los pómulos. sí. Si se puede, tal vez afinar la nariz, me la veo Ujú. media como aplastada. Media aplastada. Y para mí, mi frente es grande, así que si puedo darme un poco de sombra, Ahí va. también. Puede ser que si esto, el ovalado es un poquito más larga en la zona de la frente, la corto desde arriba. Si ustedes sienten que su frente es ancha, la corto de costado. Pero si sienten que es larga, desde arriba. En general es lo que más solemos acortar, sí. Porque siempre la frente, no sé, la frente es una cuestión de todo el mundo. Todo el mundo se da cuenta cuando tiene un poquito más de frente. Entonces, por ahí no te van a decir tengo la pera súper larga, pero lo de la frente sí, te lo dicen casi todos. Así que es lo que vamos a cortar en la gran mayoría. Salvo que sea un rostro corto. Ahí no. Perfecto, chicas. Entonces, hablemos un poquito del tema de los volúmenes, porque ya que estuvimos viendo lo de las correcciones de contorno, la mayoría me dijo por ahí un tema de pómulo, bueno, Adriana nos dijo lo de la nariz, entonces ahí ya estamos yendo a otras correcciones. La clase pasada nosotros vimos las correcciones de contorno, digamos, era por el borde del rostro. Por eso se llaman correcciones de contorno, porque es por el borde. Después nosotros tenemos las correcciones de volumen, que me van a servir estas les recomiendo que las hagan siempre, porque nos van a servir justamente para resaltar los volúmenes que tiene el rostro. Además yo los puedo usar para modificar los volúmenes, si es que hay algo, como decía Adriana, la nariz, le quiero modificar la nariz, puedo. Pero si no se la tengo que modificar, igualmente yo les recomiendo que el contorno en la nariz lo hagamos para resaltar el volumen. Fíjense lo que pasa en esta foto. En esta foto la chica está maquillada y el primer volumen con lo que se encuentra el flash es la nariz. Entonces fíjense que parece que ni tuviera hueso en la nariz. Vemos como una nariz chata sin hueso y acá redondito. Eso porque el maquillador no le resaltó el volumen propio de la nariz. Entonces cuando sacamos fotos con flash, la nariz es lo primero que se achata. Yo no sé si ustedes alguna vez se sacaron una selfie de frente y de golpe la nariz se pierde y se ven los dos agujeritos. Eso pasa en un montón de fotos y pasa con novias, quinceañeras y demás por el flash de las cámaras. Y cuanto más profesional la cámara, más flash va a tener. Bien, así que nosotros el volumen de la nariz se lo resaltaríamos igual.
Ahora les voy a mostrar como el volumen básico para cualquier persona y después vemos cómo le corregimos la nariz, si lo tendríamos que corregir. Pero la nariz es un volumen que yo marcaría siempre para que no nos pase esto en las fotos, que se pierda o se borre, se desdibuje la nariz, ¿sí? Otro volumen que marcaríamos siempre es el pómulo, porque el pómulo ella tampoco lo tiene marcado, y fíjense que parece que está toda chata, y nosotros deberíamos tener el hueso del pómulo que está acá, más mullidito, más gordito, y acá abajo más hundido, que es lo que pasa generalmente con todo el mundo. Tenemos el hueso, fíjense ustedes, tóquense el hueso del pómulo, cuando van bajando y el pómulo termina, tenemos como un agujero que no hay nada, es la parte ya del cachete. Entonces, si nuestro pómulo es un hueso que está elevado, yo debería mostrar esa elevación y la depresión acá. Ese también les digo que se lo hagan a todo el mundo, porque también va a hacer que no pase esto, que la cara se vea así plana. Salvo que sea una nena de 15 años, ¿no? Una nena de 15 años y no pasa nada. Pero si no, sí queda raro porque queda muy chato. Ahí igualmente les muestro. Y otro que me gusta mucho marcar a mí y que siempre les recomiendo es el volumen de la cara. O sea, separar la cara del cuello, cortarlo. Yo no sé lo mismo cuántas fotos se sacan, pero generalmente cuando nos sacamos fotos, por algún motivo es como que aparecen papadas que no tenemos a veces. Entonces es como que se ve cara y cuello todos juntos. O se ve la cara, algo que pareciera ser una papada y el cuello. Eso suele pasar por lo mismo, porque el flash me saca volumen. Entonces el cuello y la cara se me empiezan a juntar. Este que sería el que hacemos por acá abajo, también yo se los recomiendo que los separemos para que no se vean estas cosas raras de todo uno solo, cara y cuello todo junto, ¿sí? En el caso del pómulo, hay dos formas en las que podemos marcar el pómulo. Esperen que quiero acá el lapicito. ¿De qué va a depender? Del tipo de rostro que yo tenga. Ok, ahí va. En esta parte de acá yo tendría que, les voy a decir lo que tendríamos que hacer, pero no lo vamos a hacer y les explico por qué. Donde hay hueso, que el pómulo está levantado, si yo quiero resaltar que está levantado, debería aclararlo. Acá. Por eso todo el mundo usa ahí iluminador, para resaltar el hueso del pómulo. Como nosotros estamos trabajando un paso previo al iluminador, o sea, estamos trabajando correcciones morfológicas, si yo le pongo un corrector claro acá, y después voy a poner rubor, iluminador, este claro está el Pepe, porque todo lo que ponga después, polvos, bronce, rubor y demás, me lo tapan este color clarito. Entonces, yo debería poner un color claro acá, pero lo vamos a dejar a un paso posterior, que cuando hablemos de nuevo de iluminador, más adelante se los voy a retomar. Así que iluminar acá, a mí me parece agregar corrector al Pepe, porque después vamos a tener, ya les digo, el polvo, el bronzer, el rubor y el iluminador arriba del pómulo. Entonces tenemos como muchas capas. Lo que sí deberíamos marcar es esta zona de acá, que es la que se hunde. Que la señora de internet suele hacer boquita de pescado. ¿Vieron? Que hacen como que estuvieran chupando mate o boquita de pececito para que ese pómulo se marque y sepan dónde está. Nosotros a nuestra clienta o cliente no le podemos hacer eso. Entonces, si ustedes trazan una línea diagonal desde, se los voy a poner con rojo, porque agarré marrón, pero así el rojo se ve mal. Desde el principio de la oreja acá, si yo hago una línea diagonal que vaya a la boca, igual la vamos a cortar antes, ¿eh? Si yo hago esta línea diagonal que va a la boca, es justo donde tengo el hueso, la parte donde se hunde mi pómulo, ¿sí? Fíjense esto, tengo el hueso por acá arriba y por acá abajo voy a tener hundida mi cara. Desde el principio de la oreja, en línea recta a la boca, ahí voy a tener todo el espacio vacío que no tengo hueso de pómulo. Eso es lo que yo debería hundir, ¿sí? El único problema es que no lo puedo hundir hasta acá adelante, porque me va a quedar como la cara cuadrada que hablamos la clase pasada. Me va a quedar, tipo, ¿vieron a Angelina Jolie en Maléfica? Que está súper chupada y parece demacrada. Ese es el efecto que daría si yo hundo hasta acá adelante.
Lo ideal, yo les voy a hacer las rayas y después se los marco bien. Lo ideal es que nosotros, esta línea que hacemos en diagonal, que va desde el principio de la oreja, acá en dirección a la boca, la cortemos donde empezaría acá la parte negra del ojo. Ahí se tendría que cortar, ¿sí? Vendría en diagonal del principio de la oreja en dirección a la boca, pero la tengo que cortar donde empieza la partecita negra del ojo, siempre mirando de frente. Entonces yo tendría que hacerme una línea imaginaria acá, que es donde va a terminar, donde marco el rubor, y tendría que hacerme una línea imaginaria para saber dónde voy a colocar el coso, que sería, ay, se me hizo una flecha, que sería donde voy a poner puntualmente el contorno, que sería desde el principio de la oreja en dirección a la boca. ¿Bien? Y ahí es donde nosotros pondríamos el contorno. Si yo se lo tengo que aplicar a esta señorita, lo mismo, lo que voy a hacer es con un color más oscuro, que voy a agarrar de nuevo este marrón, venir desde el principio de la oreja, siempre desde el principio de la oreja hacia adelante, porque yo voy a poner más color acá y lo voy llevando de a poquito hacia adelante, ¿sí? Si yo empiezo de adelante hacia atrás, hago un bodoque de marrón oscuro acá, que lo voy a ir esfumando hacia atrás, entonces me va a quedar un manchón. Siempre lo pongo acá, digamos, donde empieza la oreja, y ahí lo voy a llevar en diagonal hasta esta medida. Ahí hundiríamos nuestro pómulo. Ese me va a servir para casi todo el mundo, acá me pasé de la raya con el coso, para casi todo el mundo, menos para las chicas que tengan rostros cortos. Porque las chicas que tienen rostros cortos van a tener el pómulo un poquito más bajo. Es como si yo comprimiera todo esto. Me va a quedar la sien un poquito más baja y el pómulo un poquito más bajo. Y van a ver que cuando hagamos ese trabajo, yo ahora se los muestro en las fotos de rostros cuadrados. Cuando hagamos ese trabajo, en general nos queda por acá caído el pómulo y este pedacito chiquito de mandíbula. Entonces, ahí no nos serviría esto que hicimos recién. Si yo veo que tiene el rostro muy corto, igual ahora se los muestro en fotos, ¿eh? Si veo que tiene el rostro muy corto, voy a hacer el mismo trabajo de recién, pero me voy a quedar donde empezaría su parte negra, y en vez de ir en dirección a la boca, voy a ir en dirección al medio de la boca y la nariz, ¿sí? Si yo tuviera que hacer una línea para dividir, se las voy a hacer con amarillo también, así nos quedan como del mismo color. Nosotros vendríamos acá, digamos, tenemos que venir justo entre medio de la boca y la nariz. En ese medio es donde voy a aplicar el contorno. Entonces marcaría desde el principio de la oreja de nuevo, y voy a ir en dirección ahí, entre medio de la boca y la nariz. Fíjense que ahí, ya marcándolo de esta forma, el pómulo, les borro esto y esto, el pómulo nos queda dibujado más arriba y este nos queda más abajo. Entonces yo acá voy a tener un pómulo más alto y acá voy a tener un pómulo más bajo. Me sirve este para todas las chicas que no tengan rostro corto. Si tienen rostro corto, tengo que usar este, como el rostro cuadrado, un rostro redondo, o si tengo un rostro diamante que es corto, o es un triángulo corto, cualquiera que sea corto, la dirección les borro este de acá. Para cualquier tipo de rostro corto, y se los voy a volver a dibujar. Ahí va. Cualquier rostro corto, vamos hasta la pupila, hasta la parte negra de nuestro ojo, y la dirección tendría que ser, esta de acá se las voy a marcar con un puntito. Tendría que ser esta de acá, entre medio de la boca y la nariz. Como para que a ustedes les quede un poquito mejor. Esta sería la dirección a la que vamos. Entonces yo tengo que venir en esta dirección. A dirección entre medio de la nariz y la boca. Y con eso me queda un pómulo que está levantado. Bien.
Este es para los cortos. Chicas, estoy con la tecnología a full. Ese para rostros cortos. Y les repito el de los rostros normales o largos, porque los rostros largos me va a servir también. Tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento. Vengo hasta la parte negra del ojo, pero yo voy a ir en dirección a la boca, o sea que voy a venir en esta dirección. Por eso me queda más bajo. Bien, yo vendría desde el principio de la oreja y voy a ir en dirección a la boca. Cuando dibuje el pómulo me va a quedar mucho más bajo. Me va a quedar por acá. ¿Sí? ¿Se entiende ahí más o menos la diferencia? Digamos, para los rostros cortos, siempre desde el... Les voy a poner otros. Siempre desde el principio de la oreja en dirección al arco de Cupido o entre medio de la nariz y la boca, para los rostros cortos. Y para todos los demás voy a ir desde el principio de la oreja en dirección a la boca. Bien, ahí nosotros siempre ponemos una dirección para que los dos pómulos nos queden iguales. Si yo marco esto a ojito y no pongo ninguna dirección, me puede quedar un pómulo más arriba que otro. Entonces, si el rostro es común, es ovalado o es alargado, del principio de la oreja en dirección a la boca. Y si es corto, del principio de la oreja en dirección al punto medio, entre la nariz y la boca. No lo llevo a la nariz porque me va a quedar un pómulo por acá, o sea, me quedo sin ojo, me quedo sin lugar. ¿Sí? Eso respecto al pómulo. Se lo hago a todo el mundo, independientemente de si necesita que su rostro sea más fino o no, simplemente porque necesito generar volumen. Así que se lo hago a los ovalados, se lo hago a todo el mundo, para generar un buen volumen. Si es corto, vengo con este, y para el resto los demás. Así que está bien, por ejemplo, Abril tenía el rostro ovalado, y me decía, yo me lo hago siempre, no me lo tendría que hacer. No, sí, me lo tengo que hacer porque si no pierdo volumen. Lo ideal sería adaptar cuál de los dos quedaría mejor para el rostro. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Después lo trabajamos en fotos, porque esta chica, como le falta un pedazo de cabeza, no sé qué tipo de rostro tiene. Con respecto a la nariz, no sé si alguien tiene el micrófono prendido, no sé si me quería decir algo. No. Con respecto a la nariz, cualquier nariz vamos a resaltar lo mismo. Las partes que están levantadas las vamos a aclarar y las partes que están hundidas las vamos a oscurecer. Todas tenemos levantada el tabique de la nariz, que sería la parte central, esta de acá. Todas tenemos levantadita esa parte. Entonces, lo que nosotros haríamos es aclarar esta zona. Completa. Después lo adaptamos al tipo de nariz, ¿bien? Esta sería la regla básica. Si yo tengo una nariz perfecta, hermosa y divina, sería aclarar el centro de la nariz y vamos a oscurecer los laterales. Que se los voy a hacer con una raya recta, si no se me va para cualquier lado. Tengo que oscurecer los laterales. Siempre voy a buscar el tabique, que el tabique es el hueso, justo los dos huesitos de la nariz. Justo sobre el hueso de la nariz yo voy a aplicar corrector oscuro. Entonces vendría con corrector oscuro acá y acá. En el caso de ella, por ejemplo. Ahí, que me quedaron las líneas medias chuecas. Entonces, donde está levantada la nariz va claro, y sobre el tabique va el oscuro. También nosotros ponemos oscuro en esta zona de acá de la nariz, en la zona de abajo de la nariz. Porque cuando hacemos este trabajo de volumen, la nariz tiende a verse un poquito más larga. Si nosotros ponemos oscuro en esta zona, nos va a volver a su proporción normal y de paso va a levantar un poquito la nariz. Entonces solemos ponerlo siempre, salvo algunas excepciones que ahora hablamos. ¿Bien? Y recuerden que este contorno, por lo general, salvo las excepciones que hablemos, cuando nosotros marcamos el tabique, tiene que empezar el tabique a la altura de la ceja. Vieron que es donde empieza nuestra nariz. Nuestra nariz no empieza a la altura del ojo, no empieza acá. Fíjense la diferencia, si yo le empiezo lo oscuro acá, cuando termine mi trabajo va a parecer que su nariz empieza acá. Entonces va a tener una nariz bebé, cortita.
Por eso siempre la empezamos más o menos donde está la altura de la ceja. Oscurecemos ahí, oscurecemos esta parte de acá y aclaramos la zona del centro. Con eso mantengo el volumen real y normal y mantengo su forma de nariz. ¿Bien? Ahora vemos después qué pasa con los tipos de narices. Después, voy a oscurecer acá. Voy a agarrar el labio, voy a aclarar esta zona del arco de Cupido, acá, que no nos quede tipo bigotito, que esto también las chicas en general se ponen iluminador. Nosotros podemos hacerlo con los correctores claros y después reforzarlo con el iluminador o no. Lo que va a hacer aplicar luz en esta zona es que el labio se vea más pulposo, que el labio se vea más gordito. Así que si ustedes tienen alguna clienta o cliente con un labio muy pulposo, no se lo hagan. Esto lo haríamos para resaltar el volumen del labio, pero siempre nos va a hacer el labio más rellenito. Aclaro el arco de Cupido, que es la zona del labio donde recibo luz, y fíjense que la zona esta inferior ya por sí recibe oscuridad. Entonces esta oscuridad yo la puedo intensificar con un poquito de oscuro. Pero no es hacerle un bigote de luz acá arriba o hacerle toda esta zona oscura, sino es bien centrado sobre el labio. En el medio del arco de Cupido aclaro para levantar y en la parte de abajo del labio inferior oscurezco para hundir. Entonces automáticamente el labio se ve más resaltado. Este también para todo el mundo, menos para los que ya tengan los labios súper carnosos. Que hay un montón de gente que tiene los labios carnosos y no les gusta. Bien. Y el último que hacíamos, que necesitaría después mostrárselo en otra foto también, es el del contorno del rostro por acá abajo, que sería separar el cuello del rostro, ¿sí? Sería venir por debajo del hueso. Ustedes si se tocan el hueso de la mandíbula, no hacer oscuridad por encima de la mandíbula. Acuérdense que si yo oscurezco acá, por ejemplo, yo oscurezco por encima de la mandíbula, le saco un pedazo de mandíbula, y no es lo que quiero. Lo que voy a hacer es oscurecer, pero por debajo del hueso. Donde termina mi rostro, termina el huesito por abajo, que es justamente donde nosotros tenemos, digamos, la papada, por abajo. No por arriba del rostro, sino ya estaríamos más en la zona del cuello. Donde termina nuestro rostro, ahí lo vamos a oscurecer. Igualmente también se los voy a mostrar en otra foto que esté mirando un poquito más para arriba, así nos vemos bien la diferencia entre el rostro y el cuello. Porque acá, si yo se los dejo así, vamos a correr el riesgo de que alguna lo haga por acá arriba y se queden sin un pedazo de cara. ¿Ok? Recuerden que siempre que quiera separar cuello del rostro, voy por debajo del hueso de la mandíbula, que sería donde ya tenemos el cuello, donde se nos hace acá la papada acá en el medio, que de pasadita nos va a servir para esconder toda esa zona. Siempre con un color más oscuro. Si yo lo hago más claro, lo resalto. Bien. ¿Hasta acá estamos? A grandes rasgos les marco lo que dijimos. Sería oscurecer el pómulo, oscurecíamos los huesitos acá del tabique de la nariz, oscurecíamos esta zona de acá y oscurecíamos esta zona de acá, para que les queden todos los oscuros marcados. Y la zona debajo del rostro para separarlo del cuello. Y los únicos lugares que íbamos a aclarar era el hueso de la nariz y el arco de Cupido acá. Para marcar volúmenes era esto. ¿Va? Bien. ¿Alguna que me quiera decir o preguntar algo antes de que les cambien de foto? No. Genial. Espérenme que voy a abrir, así hablamos un poco del tema de las narices. Porque los volúmenes ustedes ya saben, si quiero hacer el pómulo más alto o más bajo, ya sé qué dirección tengo que seguir. ¿Qué pasa con todas las narices que tengamos que modificar? Porque tienen una nariz muy gordita o etcétera, etcétera, todos los problemas de narices que conocemos. Esperen que no sé si les estoy compartiendo la foto, no. Ahí va. Desapareció la nariz de este señor Einstein. Esta es una nariz carnosa.
Nosotros la llamamos nariz carnosa. Lo que tiene, claramente, es esta zona del bulbo de la nariz con mucha carne. Es muy, muy gordita. ¿Qué es lo que haríamos nosotras con este tipo de nariz? Fíjense lo que yo les dije antes. Deberíamos aclarar acá. ¿Se lo aclaro? Y no, no se lo aclaro, porque el señor este tiene esta zona muy gordita. Si yo le aclaro acá, se lo hago más gordito todavía. Entonces no puedo aclarar en esa zona. Lo que sí puedo hacer es venir para todas las narices carnosas, siguiendo su tabique, digamos, bien hacia adelante. Fíjense que si yo hago esa línea diagonal siguiendo su tabique, este pedazo de nariz, que es gordito, es como que ya no es parte de la nariz. Entonces ya automáticamente esa zona que es carnosa, la ignoramos. Y lo que va a pasar a ser su tabique son las dos líneas que yo voy a hacer diagonal. ¿Cómo corrijo entonces una nariz que es muy carnosa ignorando esto? Fíjense que si yo les digo a ustedes, hagamos el oscuro, lo que en general me hacen es esto. Bueno, su nariz viene ahí, entonces yo sigo la dirección de su nariz y oscurezco su nariz y me queda enorme. O sea, es la nariz que tiene, pero se la estoy resaltando. Entonces nunca voy a seguir esa forma gordita, sino que voy a venir siempre en línea recta a su tabique. Le ignoramos un pedacito de nariz, ¿sí? Después se los voy a mostrar también con una nariz de frente. Pero se entiende, digamos, la diferencia entre venir y marcar este tabique que él tiene, así gordito, a que marcar el tabique, en vez de así, gordito, se lo marco así. Y le afino un pedacito de nariz. ¿Sí? Así que tengo una nariz carnosa, sigo recto el tabique, esta zona de acá abajo se la voy a oscurecer, porque fíjense que la tiene caída hacia abajo, la tiene como redondita hacia abajo. Si yo oscurezco eso que está caído, la nariz se va a ver más levantada, más respingada. Y sigo con su tabique ahí en línea recta, chau, y le ignoro un pedacito de nariz. Al tipo de nariz carnosa no le aclaro el hueso del tabique, no le aclaro el centro, para que no se vea más gordita, ¿sí? ¿Para dónde voy a esfumar esto? Que lo vamos a practicar cuando veamos bien qué correctores tienen y demás. Estas dos líneas yo las tengo que hacer rectas así como se las dibujé. Y las voy a empezar a esfumar en el mismo lugar. No me voy a volver loca esfumando para afuera, porque ¿qué me va a pasar? Que va a terminar con toda la nariz manchada, negra y sucia el señor. O sea, yo empiezo a esfumar esto para afuera y empecé a hacer toda una nariz manchada, que no me sirve. Una vez que yo aplique el corrector, hice estas dos franjas verticales, lo que voy a hacer es pasar con el pincelito para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hasta que se funda. ¿Bien? Espérenme un segundo. Ahí está. ¿Estamos ahí? Les paso en limpio. Corrección de nariz carnosa, oscurecer la zona inferior de la nariz para que se vea más levantada, oscurecer los laterales, que sería la parte del tabique, bien en línea recta, nunca en esta forma triangular, sino una línea recta hacia adelante, y no ponerle la iluminación en el centro, para sacar esto que se ve gordete. ¿Bien? Del señor nariz carnosa. Después veremos qué narices tienen ustedes, como para que podamos ir corrigiendo. Espérenme que se me mezclaron las ventanas. Vamos a ver el tipo de nariz que generalmente tenemos siempre para corregir, que es esta, ¿no? Fíjense que es una nariz que nosotros decimos una nariz dispareja. Que hay chicas o chicos que ya nacen con la nariz así, hay otros que se quiebran el tabique por el camino, entonces tienen la nariz dispareja. Y lo mismo me pasa cuando yo les pido que ustedes hagan el contorno de nariz. Fíjense que si yo vengo y sigo su contorno de nariz, quedaría una cosa así, ¿no? Entonces me queda como un camino sinuoso, porque así está el tabique de él. Si yo le sigo su tabique, me queda
resaltado el defecto que tendría esta nariz. Entonces, lo mismo que les dije con el señor de la nariz carnosa. Si yo tengo que corregir esta nariz, voy a venir y le voy a ignorar. Fíjense que en vez de venir acá, se lo ignoro y sigo hacia adelante. Y me va a quedar un huesito acá que no me va a importar. Lo mismo acá. Si yo tuviera que seguir su nariz, vendría así. Y miren qué chueca me queda. ¿No? Le sigo, miren el hueso de su tabique, viene en diagonal hacia adentro. Entonces me va a quedar chueca. Lo tengo que enderezar. ¿Bien? Yo le enderezo ópticamente su nariz con estas dos rayas oscuras que voy a estar haciendo. No importa si sigo su hueso o no sigo su hueso, porque si yo sigo su hueso, me va a quedar así, miren, desviada para el costadito, que es como la tiene. ¿Se entiende? En vez de seguir su hueso, lo voy a ignorar. Me voy a hacer la tonta y lo voy a hacer derechito. Y no me importa que su nariz se vaya para un costado. Yo lo hago bien derecha. Voy a oscurecer también acá abajo. Y en este caso sí yo podría aclarar al medio. Fíjense que además de él tener esta nariz dispareja, es una nariz media cortita en relación al resto. Puede ser que porque tiene flequillo. Pero ¿qué pasa si yo esta nariz, además de corregir lo que tiene chueco, quiero hacerla más larga para que se vea más proporcionada? Puedo aclarar la zona del centro, esta de acá, y con eso le voy a resaltar su tabique, pero no se lo voy a alargar. ¿Sí? Si yo lo que quiero es alargar su nariz, esta luz que voy a hacer en el medio, me la voy a llevar hasta acá. O sea, voy a pasar la zona de la ceja. Y ya al pasar la zona de la ceja va a parecer que todo esto es nariz. Uy, espérenme un segundo. Ahí está. Perdón, que la nena tiró el jugo arriba del cable de la computadora. Digo, se me va a quedar pegada. Ahí está. Les decía entonces, mientras seco el cable, que si quiero alargar la nariz, esta luz que estamos haciendo en el centro la llevamos hacia la zona del entrecejo. En vez de quedarme en las cejas, como les había dicho antes, en vez de quedarme hasta la ceja, que me va a marcar su tamaño de nariz normal, sigo con la luz, paso el entrecejo y va a hacer que la nariz se vea más larga. ¿Dónde tiré la toalla para secar? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se entendió el de la nariz esta? Perfecto. Fíjense que igual no varía tanto una corrección de la otra. Yo les voy a insistir siempre con que hagamos estas dos líneas paralelas y con eso solucionamos como el gran problema que tienen todas las narices, sea más grande o sea más chica. ¿Bien? Después vamos a tener, esperen que quiero alguna, esta. ¿Dónde está el mouse? Acá. ¿Dónde está? Acá. Ahí va. A esta nosotros le decimos o nariz de halcón o nariz en gancho, que también la vemos un montón. Con esta nariz, lo que yo siempre les digo es que hay que tener cuidado en que está caída hacia abajo. No tanto en este gancho que se hace, porque nosotros vamos a hacer correcciones de frente, digamos. Siempre el problema que tenga de costado se le va a ver. Yo voy a corregirlo para que de frente se vea corregido y en proporción, pero de costado esta forma de gancho se va a seguir viendo.
¿Qué corrección vamos a hacer nosotros? Acá lo mismo que les dije antes, en todas las narices. Si está caidita y hace pancita hacia abajo, voy a oscurecer esta zona para que esa panza se levante y la nariz se vea más repingada. O sea que lo primero que hago es oscurecer la zona inferior de la nariz para que se levante. Después lo que vamos a hacer, fíjense que nosotros aclararíamos, por ejemplo, el tabique. Aclararíamos la zona del tabique, en él no nos va a servir, o en un tipo de nariz así no nos va a servir, porque está muy hinchadita acá y muy hundida acá. Si yo aclaro todo este tabique, voy a hacer que se vea más hinchado. Acuérdense que el claro siempre resalta y levanta. Si ya está demasiado resaltado y levantado, no voy a aclarar. ¿Dónde sí voy a aclarar? Acá donde tiene hundido. Esta zona de acá, que su nariz está hundida, la voy a aclarar para que se levante. Entonces, ese pedacito solo es el que tengo que aclarar, el pedacito que está hundido. ¿Bien? Y esto no se lo aclaro. ¿Se entiende ahí? El resto se lo hago igual. Digamos, yo estas dos líneas paralelas que haríamos de color oscuro acá, lo hacemos igual. Pero el único lugar que voy a aclarar es la zona del medio, que es donde tiene hundido el tabique. Espérenme un segundo que ha entrado en crisis mi criatura. Ahí vengo, chicas. Volví. Entonces, si me toca un tipo de nariz así, que nosotros le decimos nariz gancho, nariz halcón, tengo que hacer los claros y oscuros de todo el mundo, digamos los dos oscuros que dijimos en el tabique, bien derechitos para que no nos quede una forma curva ni nada. Y cuando voy a aclarar el tabique, lo único que voy a aclarar es este pedacito, que lo quiero mover. Ahí va. Este pedacito que él tiene hundido acá es lo único que voy a aclarar para que se levante y se vea igual que el resto. Para que se vea hinchadito como el resto de su nariz. Lógicamente, no sé si a alguna se le ocurrió, pero por las dudas se lo digo, lógicamente no le voy a meter en vez de claro, oscuro, en el medio de la nariz porque se le va a ver un rayón oscuro. Entonces, ese rayón oscuro no se lo puedo hacer para que se le baje la hinchazón del hueso, porque se va a ver un rayón. Así que aclararíamos solo ahí y levantamos este pedacito de nariz que tiene caído. ¿Sí? Bien, ustedes igual me van preguntando, porque yo ya me perdí. ¿Te gusta ese? ¿No? Bueno, no llores. Ahí está. Vamos a ver. Que sería un tipo de nariz asiática. Por lo general la nariz asiática es chiquitita, pero es ancha en las zonas de las aletas de la nariz. Y nosotros lo que queremos es justamente que las aletas de la nariz no se vean tan anchas. Bien, lo que solemos hacer con este tipo de nariz que se ve así tan anchita abajo, es lo mismo que les vengo diciendo. Hago estas dos líneas acá, bien, levanto acá y tengo que ignorar las aletas de la nariz. Entonces, estas dos líneas que nosotros hacemos vertical, puede ser más finita, a ver. Estas dos líneas que hacemos vertical, si yo la dejo que termine ahí,
lo que voy a hacer es que su aleta de la nariz se siga viendo. Entonces, no la voy a hacer que termine donde termina la aleta de la nariz. La voy a hacer que siga de largo y se encuentre con el oscurito de acá abajo. ¿Sí? Viene desde donde empieza la ceja y sigue de largo hasta el oscurito de abajo. No lo hago que termine, se los muestro de nuevo acá. No lo hago que termine ahí, sino que hago que siga de largo y se encuentre con el oscuro de acá abajo. Entonces, nosotros ópticamente vamos a sacar la tensión de la aleta de la nariz y la vamos a llevar bien al tabique, que es lo que la nariz asiática tiene más lindo, que sería el tabique, porque aparte son narices chiquitas, son lindas, suelen ser repingaditas, pero tenemos este tipo de narices ahí que son las aletas más anchas, que es lo que suele molestar. Así que si voy a corregir una nariz que tiene aletas muy anchas, cuando marco los oscuros, llego bien, bien, bien hasta el final de la nariz y lo uno con el oscuro que voy a tener acá abajo. ¿Bien? Si quisiera darle más volumen, acuérdense que siempre podemos, en el caso de esta nariz, aclarar la zona central. A ella se la puedo aclarar completa porque no tiene ningún tipo de hueso sobresalido ni hueso más hundido. ¿Bien? Así que para esta señora, digamos, lo único que tengo que tener en cuenta es que los oscuros lleguen bien hacia adelante y se unan con la parte inferior. ¿Bien? Que lleguen hacia adelante, se unan con la parte inferior y vuelva a subir para allá. ¿Sí? Bien. Las narices asiáticas son parecidas a las de las narices anchas. Esperen que les muestro una. Que son más las que solemos ver en gente afroamericana y demás. Fíjense que son similares. ¿Estoy mostrando la de la chica morocha? No, ¿qué estoy mostrando? Sigo mostrando a la china, a la asiática. Ahí va. ¿Ahora sí? Bien. Son similares. Fíjense que en los dos casos lo que tienen ancho es la zona de las aletas de la nariz. Así que para las dos haríamos la misma corrección. Nosotros vamos a venir con el oscuro y vamos a seguir de largo hasta donde termina la nariz, en vez de quedarnos hasta ahí. ¿Sí? Sigo de largo hasta donde termina la nariz, entonces sacamos el foco de atención en las aletas y ponemos el oscuro por debajo, para las dos narices. Están diferenciadas. A la nariz, en general, las que son así afroamericanas, se le dicen nariz ancha o nariz nubia, pero son iguales a las asiáticas, a las narices asiáticas. La única diferencia es que las narices asiáticas suelen ser más chiquitas y las de las narices anchas suelen ser más grandes, pero se corrigen igual. ¿Bien? Me autosilencié. Más que nada para que vean que nosotros podemos corregir con el mismo formato dos tipos de narices que están clasificadas distintas, pero que son iguales, digamos, en comparación una con la otra. Bien, esperen que les estoy buscando un tipo de nariz que no hayamos visto. Que en general nos quedan algunas que casi ni tienen correcciones. O sea, es marcarle el volumen y chao. Estas, a ver si les estoy mostrando la de la chica rubia, sí. Estas narices nosotros lo llamamos nariz griega. La nariz griega, fíjense que es súper recta. Es como que no tienen acá, si ustedes se miran sus narices o la nariz de todo el mundo, nosotros tenemos acá un agujerito y después sale el tabique, que está acá. Entonces, ella no lo tiene eso, ella tiene la misma altura acá, digamos, toda su nariz tiene la misma altura. Hay algunas narices que tienen más hinchaditas la punta de la nariz, hay otras que tienen más hundido la zona del tabique, pero ella lo tiene completamente recto, no tiene división entre uno y otro. Entonces, acá sí le vamos a hacer una corrección chiquitita de volumen, que sería en la punta de la nariz. En este caso, nosotros vamos a hacer lo mismo que le hacemos a todo el mundo. Venimos por su tabique ahí derechito. Si quiero que se vea más repingadita, oscurezco acá, si no, no, porque fíjense que ella no tiene la nariz caída en esta zona, como nos pasaba con las demás, la tiene levantadita. Así que no es obligatorio ahí que lo hagamos más oscuro. Pero si yo quiero que se levante más,
puedo hacerle un poquito oscuro acá. Y lo que hacemos con este tipo de nariz en la corrección de luz es, en vez de hacer esta luz derechita, es cortarla antes de que empiece el bulbo de la nariz y volver a iluminar la puntita de la nariz. Es como un signo de exclamación. Eso lo que nos va a dar es más volumen, nos va a dar una parte levantadita, hundida y levantadita, que es como solemos tener en general todos la nariz, que acá se ve un poco más chata. ¿Bien? En el caso de que tengamos una nariz de este estilo. Igual yo les digo que la luz aplicado tipo signo de admiración le queda lindo a todo el mundo, menos a las que tienen muy levantada esta zona o muy hinchadita, ¿sí? Y acuérdense lo mismo, si yo viera que la nariz es media corta, siempre lo puedo alargar con esta luz hasta por acá. Ella no lo necesita, pero recuerden que si yo lo quiero alargar, puedo ir con esa luz hasta por ahí. Ahora les muestro cómo hacemos para cortarla, que ella no lo necesitaría. Igual tiene una nariz divina, no hay que corregirle nada. Tenemos una nariz, que es la nariz chata. A ver si se me abre la foto. Sí, es una nariz chata, no es la más común del mundo. Incluso hay un montón de lugares que no me acuerdo el nombre de esta actriz, pero le ponen el nombre de la actriz a la nariz, porque no es muy común. Porque es una nariz chata. Fíjense que viene como hundida hacia adentro y después sale la puntita hacia afuera. No es completamente recta como la que vimos antes, sino que pareciera que está hundida y sale para afuera, como si estuviera metida para adentro y sale para afuera la punta. ¿Bien? A eso nosotros le vamos a corregir el volumen, pero no es ninguna corrección distinta a todo lo que venimos haciendo, digamos. Yo ya sé que si quiero levantar lo que está hundido, se lo voy a aclarar. Así que con aclararle esta zona, yo ya estoy levantando eso que tiene hundido. Lo que no tendría que aclarar es justamente la bolita de la nariz, que ella lo tiene para afuera. Esta zona la tiene para afuera y para arriba, justo este pedacito. Así que este no se lo aclaro, pero sí le voy a oscurecer acá que tiene caído. ¿Sí? Digamos, la corrección que le haríamos a ella es simplemente con la luz. Les voy a marcar acá. Le haríamos estos oscuros, que se lo hacemos a todo el mundo. Le hago el oscuro acá abajo porque tiene pancita para abajo, pero cuando le marco la luz, se la voy a dejar acá, se la dejo a mitad de camino, para no resaltar esto que ya tiene puntiagudo. ¿Sí? Recuerden que en la anterior hicimos luz, nada, luz. Entonces le levantábamos la pelotita de la nariz. Ella ya lo tiene levantado, así que le voy a poner luz, nada más. ¿Bien? Ahí vamos a tener que ver hasta dónde llevo mi luz. ¿Ok? Después, yo no les voy a pedir que se estudien todos los tipos de narices, porque me parece un sinsentido. Si ustedes recuerdan para qué usar la luz y para qué usar la oscuridad o para qué usar la sombra, se van a dar cuenta solas cómo corregirlo. No hace falta que se sepan de memoria todas las narices del mundo. ¿Bien? Les voy a mostrar otra que sí van a encontrar un montón, porque la nariz de esta señora no es tan común. Y hay otra que es muchísimo menos común. ¿Dónde está la de...? Se me ha perdido una nariz. Acá, la romana. Se me salió la compartición de pantalla. Ahí está. Que nosotros se llama nariz romana porque es parecida a todas las esculturas romanas. Que es esta nariz así larga y en general fina. En general les digo. Porque también tenemos a este muchacho que tiene una nariz romana y es larga, pero no es fina. Lo que tiene sí es que al ser larga, fíjense como la zona de abajo de la nariz está caída. Es como que el bulbito que tendría que estar repingado, que tendría que estar hacia afuera, no está y la tiene caída. Y es lo mismo que pasa en el caso de la nariz romana pura. Es larga y está caída hacia abajo. En este caso nosotros tendríamos que acortarla, que hasta acá no le cortamos la nariz a nadie. Hay dos formas de acortar una nariz. Les muestro en una y en la otra. Yo puedo acortar, no quiero este lápiz, porque me va a hacer todo chueco.
Yo puedo acortar con este oscuro dejándolo acá, o sea, dejo el oscuro donde empieza la aleta de la nariz, en vez de llegar hasta el final. O puedo hacer el paso al revés, dejarlo a mitad de camino por acá, en vez de llegar hasta la ceja, ¿no? Puedo venir de la ceja y quedarme donde empiezan las aletas de la nariz, o puedo marcar la nariz completa, pero quedarme antes de los ojos. Las dos formas de corregir la nariz es válida. Depende mucho en realidad de cómo les guste a ustedes trabajar. Pero las dos son válidas. Las dos van a parecer que la nariz es más corta. Esta va a parecer que termina acá y esta va a parecer que termina acá. Bien. Sí o sí tenemos que oscurecer esta zona de acá abajo, que la tiene caída, que en este caso sería acá. Y si yo necesito seguir acortando, que esto se los mostré la clase pasada, puedo subirme incluso un poquito sobre la nariz. ¿Se acuerdan que creo que se lo mostré con, no me acuerdo con qué nariz? Pero yo les había dicho que podíamos oscurecer acá, y si yo llego hasta por acá con la corrección oscura, digamos, todo ese pedacito de nariz lo estoy ocultando. Ya con eso también le acorté la nariz. Así que puedo hacer como las dos correcciones conjuntas. En este caso, supónganse que yo le quiero sacar todo este pedacito de nariz, y después le marco para acá. A mí mucho no me gusta cortar así la nariz, subiéndome sobre el bulbo de la nariz, porque siempre el oscurito que pongamos acá se va a notar un poquito, parece como que la nariz se ensució. Entonces me gusta más acortarlo directamente de acá, o quedándome a mitad de camino, acá donde empiezan las aletas de la nariz, o quedándome a mitad de camino antes de llegar a los ojos. En los dos casos las vamos a cortar bien. Y siempre sí esta zona que está caída la oscurezco. Lo que ni ahí voy a aclarar es la zona del centro. Porque acuérdense que cuando yo aclaro, además de resaltar, de engrosar y demás, voy a alargar. ¿Se acuerdan que para alargar un rostro tenía que aclarar? Si yo le alargo el centro de la nariz, se la voy a hacer más larga. Así que no me sirve aclararle el centro de la nariz. ¿Bien? ¿Ahí se entendió más o menos si la tenemos que cortar? O sea, nunca aclaro para que no se vea más larga. Sí. Acá, sí, ¿qué pasó? No, pues sí, se entendió. ¿En qué caso acorto así o acorto así? Fíjense lo que hablamos un poco de las narices que tienen la parte de las aletas anchas, que sería el caso de él, por ejemplo. Si yo acorto hasta acá, ¿ignoro la aleta de la nariz o la resalto? ¿Qué creen ustedes? ¿Me hago la tonta como que no está o la estoy resaltando más? La estás resaltando. La estoy resaltando. Entonces, en este caso, yo tendría que acortar como si fuera, además, ancha. ¿Por qué es ancha? Yo marco con el dedo y usted no me ven el dedo. Es además ancha. Entonces, voy a cortar, pero me voy a quedar a mitad de camino por acá. Y ahí sí le ignoro sus aletas de la nariz. En el caso de este señor, como las aletas de la nariz son chiquititas, ahí me conviene acortarlo al revés, digamos, desde la ceja, y me quedo antes de las aletas de la nariz. Entonces ahí va a depender también de si esta nariz romana está combinada con las aletas anchas o no. ¿Bien? Recuerden siempre que para disimular las aletas anchas de la nariz, yo tengo que venir recto y unir la parte de la corrección con la parte de abajo, completita. ¿Sí? Bien, a ver que me quedó una más, creo. Chiqui, chiqui, chiqui. Ahora les muestro la que creemos todos y consideramos todo que es la perfecta, ¿no? Que sería la nariz repingada, que es la que todo el mundo quiere. Les voy a mostrar esta nariz que se llama literalmente nariz Nixon, porque hay un 1% de la población mundial que tiene este tipo de nariz. Por eso se llama nariz Nixon, porque es la nariz justamente que tenía Nixon. Pero dentro de ese 1% de la población que tiene este tipo de nariz, ¿qué hago yo si me toca una persona con este tipo de nariz? Que fíjense que es súper linda de acá, pero es súper gordita en la zona del centro, en la zona donde nosotros tenemos el bulbo de la nariz. En ese caso, nosotros, el problema que tenemos es que no corregimos de costado.
Y la nariz Nixon es como muy prominente en la zona de la punta. Entonces, lo que yo les recomiendo con este tipo de narices, que son acá como un tobogán y después en punta, porque es súper recto, es como súper filoso, bien gordito en el bulbo. Se me está durmiendo la criatura, hizo lío, lloró, y ahora se está durmiendo. Bien gordita acá en el centro de la nariz, y después viene recta tipo zapatito acá. ¿Qué corrección haríamos nosotros? Primero, esto sí que se los recomiendo para tapar esta zona del zapatito, es oscurecer ahí abajo, y oscurecer un poquito la puntita de la nariz. Y es la única corrección que le vamos a hacer. Esto que yo les decía antes de no subirnos sobre la nariz, este caballero lo necesitaría. Digamos, oscurecer está acá y subirnos un pedacito sobre la nariz. Es la única corrección que vamos a hacer. ¿Bien? Se nos muestro en alguna foto de frente, pero es justo lo que les dije que no me gusta cómo queda. Que a veces se ve un poquito... ¿Dónde estaba la foto de frente? Vamos a hacértelo a esta señora. A ver, Sofía, acostate, que te vas a lastimar. Ahí está. Bien. De frente sería esto que les decía antes. Oscurecer la parte de abajo de la nariz y subirnos un pedacito. Entonces yo me tendría que subir y sacar un pedacito de la nariz. Más o menos hasta ahí. Eso es lo que haríamos en ese tipo de nariz, pero que no les va a tocar nunca. Bien, se las muestro porque existe y porque está, para que sepan cuál es el tipo de nariz. Pero es en el único que yo me voy a subir un pedacito sobre la nariz para tratar de cortar eso que tiene tipo en punta, como una naricita de Pinocho. ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí me viene una muchacha o un muchacho con la nariz perfecta, que es la nariz repingada? Nada. Fíjense que esta, por ejemplo, se considera nariz perfecta, que nos puede gustar o no, porque hay otras narices que por ahí son más interesantes. ¿Qué corrección le tengo que hacer? Ninguna. Es como dijimos con el rostro ovalado. El rostro ovalado no le hago correcciones, salvo que yo vea que es muy necesario. Acá, como no voy a hacer correcciones, lo que voy a marcar es el volumen natural que tiene, que sería el oscuro del tabique, el oscuro de esta zona y la luz del centro. La primera corrección que les mostré para resaltar el volumen, digamos. Eso es lo único que le voy a hacer. Oscuro en el tabique, el oscuro por debajo y la luz del centro, y esa es la corrección que hacemos. ¿Bien? Voy a agarrar una foto de frente y les voy a hacer como un súper repaso de lo que me parece importante para corregir las narices. Porque la verdad es que yo la teoría se las tengo que dar todas, y la división de narices se las tengo que dar. Pero después hay reglas básicas que a mí me parece que les va a funcionar mejor que saberse esto de las narices de supermemoria. Con respecto a corrección normal, ya sabemos que empieza desde la ceja, viene acá, me sale chueca, pero viene en línea recta, negra, negra oscura, oscuro acá abajo y la luz en el centro, para todo el mundo. ¿Bien? ¿Que yo quiero que esta nariz se vea más larga? Bueno, esta luz la llevo hasta por acá arriba. Y con eso logro que se vea más larga. Quiero que todavía se vea más larga. Puedo venir con esta oscuridad y unir acá la oscuridad del medio con la del centro. Entonces ya al unir la oscuridad esa con la de abajo, la nariz todavía la puedo hacer mucho más larga. Después, si yo quiero que esta nariz se vea más corta, lo único que hago es hacer que empiece antes. En vez de empezar en la ceja, podemos hacer que empiece por acá, o incluso más abajo, si es una nariz extremadamente larga. Entonces hago que empiece por acá, oscurezco acá, y listo. Ya con eso lo hice más corto. Cuando haga la luz, voy a poner luz solamente acá, y ópticamente mi nariz va a estar ahí. ¿Bien? Así que es como lo único, si quiero alargar o si quiero acortar. Después, ya con esto, yo soluciono el problema de la aleta de la nariz ancha, siempre que empiece de acá. Digamos, con estas dos correcciones podemos hacer cualquier tipo de nariz. Y lo único que le agregaríamos es con respecto a los tabiques. Si tiene muy hundido el huesito este de acá, acuérdense que aclarábamos solamente ahí, si acá estaba una nariz en gancho, aclaro acá y el resto dejo que sea su nariz en gancho normal.
Si yo veo que necesito darle volumen a la nariz porque es muy chata, hacíamos como en signo de admiración y levantábamos la puntita de la nariz para que se vea repingada. ¿Bien? Ahí estamos más o menos. Sí, porque es un montón de información, pero se las quería resumir acá porque nuestras correcciones van a ser 2 o 3, alargar, acortar o corregir algún problema en el hueso, ya sea que esté hundido, que esté levantado o que esté chueco. El resto, me parece que para todo el mundo, nosotros podemos solucionarlo con esto solito. ¿Bien? Lo que me gustaría un poco que veamos es que hagamos este recreo de 10 minutos y que se manoteen lo que tengan de corrector, base, si tienen primer, si no tienen nada, no importa, ¿bien? Vénganse en 10 minutitos, o 5, a ver, son y 40. No, vénganse en 10 minutos y vemos eso que tienen, chicas, ¿sí? Genial. Son y 40, así que vénganse y 50. Genial. Sandra, que te veo ahí con pinceles. Creo que ya habíamos hablado con vos. ¿Tenés los pinceles de Coa? ¿O qué era? No, estos Tengo un son lío yo. pinceles de Natura. Sí. Tiene ahí. No, Genial. estaba mirando esto que no sé para qué es, Eso para delinear, que tiene la puntita sí. como Para hacer torcidita. se supone, si te queda cómodo, que es para hacer delineado. Ah, bueno, estos tengo de Natura. Genial. Tiene muy buen pelo, Natura. Así que no creo que tengas Después problemas. este, súper suavecito. Genial. Y tengo este que ya está medio, un poquito No más. importa. Me tendría que comprar uno más grande, ¿no? Y depende. No. Y después tengo estos dos. Al final tengo un montón. Sí. Bueno, para... a ver, mostrame los que tenés chiquititos. Que quiero ver para usar con corrector. Estos y este. Bien. Bueno, ese es de pelo para ojos. Ese para ojos. Este, Ujú. Y tenías otro chiquito, me parece, ¿no? este Sí, es el más grande. Este. ok. Porque como para usar con el tema de correctores y demás, como igual vamos a Sí. practicar, la primera práctica que hagamos va a ser con nosotras mismas. Si se lo hacen con los dedos, yo no me importa. Pero lo que te estaría faltando es alguno para que puedas usar con corrector. Que si hay alguno de pelo sintético que tengas ahí, igualmente se puede usar, que tiene que ser chiquito. Ahora vemos el resto de las chicas. Y lo que te faltaría, si te podés conseguir, es una pinceleta para base. Una pinceleta para base. O una esponjita de látex. Si no, Sí, eso sí, esponjitas tengo. Claro, como para no gastar en la pinceleta. Pero nada, si la conseguís para ir practicándola, y si no con la esponjita. Sí, tengo que ir a comprarme. Y después lo que estaba buscando eran los correctores. Yo tengo dos en realidad, que todavía no me compré, pero me voy a comprar. Que son también de Natura. Genial. Pero acá dice tono medio, 22. Bien. Pareciera No me ser un sirve. tono piel Y medio acá un tono durazno. claro. Me da la impresión que el tono medio, por lo que tenés ahí, es un color más durazno y el claro es como más rosado. Por lo que se ve por lo menos en la cámara. Así que te puede llegar a servir como una alternativa a un durazno y un rosa. Son color piel, pero no importa porque es un piel rosado y un piel más durazno. Así que eso es como alternativa para practicar durazno y rosa. Sí, para practicar me sirve. Después lo que tengo de base líquida también, Natura. Aguante, ¿qué vende Natura? En mi suegra. Ah. Entonces le compro toda ella. Sí. Tenía, ¿no? Después tengo este que es una base líquida castaño, beige castaño, dice. Sí. ¿Queda número bien en 18. Es un poquito, me parece que un poquito oscura. Oscura, sí. Por el castaño me da la impresión. Sí. Después tengo esto de L'Oreal que es en polvo. Genial. Ese para contorno. Para iluminar. Sí. Espectacular. Otra base 3 en 1 de Natura. Genial.
Bien, que es claro 22. esas Claro a mí me 22. gustan un poco más, si las usás para iluminar y demás, salvo que tengas una piel seca, porque son medias grasositas. Sí, Natura en general es medio grasoso, porque es para piel un poco sí. más madura. Pero esos cremositos por ahí para iluminar o para corregir y demás. Salvo que tengas la piel seca, que no me acuerdo. Pero No es mi caso. Genial, Ni- buenísimo. Sí, lo único que, fíjate si podés, si te conseguís una pinceleta Sí, para base, y si no, bueno, trabajaremos con alguna esponjita. está bien, sí, me tengo que comprar. Genial, no hay drama. Buenísimo. Si necesitas después, te vas a ir a comprar algo más, si necesitas que preguntarme algo, me preguntas por Classroom, no hay drama. Está bien. Después lo que también tengo de Natura, Sí, que me regalaron esto, perfecto. Ujú, con sombras. genial. Tiene todos los colores. Va. Sí, vas a poder, sí, Más que nada marrones son, son todos pero neutros. tiene Está buena esa amarillito. paleta. Sí, Ujú, perfecto. algo para practicar tengo. Genial. Sí, porque a mí me interesaría, ahora que veamos más o menos, sí, por ejemplo, la clase que viene, si todas tenemos algo, si la clase que viene podemos practicarlo de piel, o si la postergamos una más porque necesitamos conseguir algo más. No me gustaría Sí, que una no tenga nada y se nos quede mirándonos, por ejemplo, porque es un embole. sí. Pero está buenísimo. Bel, ¿vos tenés algo? Sí, tengo de las brochas, Sí, compré esta hace un montón, genial. para las bases. Ujú. Y después tengo estas, que yo creo que también deben servir Sí, para la que base. tenés en el medio, la más grande, es Sí. la pinceleta para la base. Ah, está bien. Lo que vamos a hacer es, con esa misma pinceleta de base, nosotros hacemos también las correcciones de contornos, pero las podés esfumar con la redonda que tenés. Está bien. Y después tengo esta, Perfecto, genial. que esta la uso más que nada para acá, para el pómulo. Sí, esa te puede servir para hacer contornos en polvo, te puede servir también para el rubor, que tiene buena forma para rubor. Y de las que me mostraste 3 juntas, que tenían Sí, forma las de más lengua de chicas. gato, esa formita de lengua de gato, la más Sí. chiquita es la que te va a servir para corrector. Ah, ok. Así que está perfecto. Y después de correctores tengo esta de Rimmel, que bueno, una era color claro, pero lo gasté. Murió en el camino. Ah, me quedó, es verde y violeta, va, un lila. Un Es lila, el que genial. tiene, no se ve bien. Ujú. Y después tengo en polvo, que esta me la trajo una compañera de afuera, Sí, que es así, en polvo, que también está buenísimo. regastada. Sí, no, está perfecto. La idea es que hagamos contornos cremosos, pero si no hay cremosos y hay polvo, hacemos en polvo. O sea, la práctica es la misma. Es más difícil el cremoso porque cuesta un poquito más esfumar y queda más marcado, pero a También cuestiones de práctica, con lo que tengamos. tengo también una base Sí, que estoy tratando de adivinar a ver qué número es, porque está todo borroso. sí, Que me la compré hace un montón, es oscura, es más oscura que mi piel y también la usaba para hacer contorno. ujú. Una base líquida. Genial, sí. Yo siempre les digo, cuando le pifien al color de su base, no las tiren, porque les pueden servir para los oscuros o para los claros. Les pueden servir para los dos. Vieron que a veces le pifiamos y la que no se broncea en verano, la más oscura no la usa en verano, la deja ahí tirada. Bueno, sirve para los contornos. O sea que está perfecto. La tengo aquí a Susana. Susana, vos tenías Sí. varias cosas, creo, ¿no? Bueno, pinceletas, esta. Genial, sí. ¿En esa tenías pinceleta de base, que no me acuerdo? Sí, tenía. Sí, había Genial. esta, no sé si sirve. Sí. Si no, esta, que es la última que compré. Preferiblemente si es lengua de gato. Viste que la primera que me mostraste es chata, te va a dejar algunas rayas rectas. Te conviene si es más, sí, más lengua de gato. Sí, para que no te quede tan rayada la cara. Sí, porque si no, estas después hay otra acá, mira.
No sé, Esa. esta, Porque la otra es un poco redondeada. Esa. sí. Perfecto. Y después, bueno, también yo estoy como Sandra, pero yo vendo Natura. Con Natura. Perfecto. Vos ya lo Todo. tenés re profesional, escuchame, tenés todo el mostradero ahí, el muestrario. Bueno, después esto me lo regalaron, que es Genial. un número 5, Ujú. no sé. Esta también es de Natura, tengo el otro, este corrector que es de Natura también, pero no me dio mucho resultado, porque es muy ¿Que líquido. es un color piel claro? Sí. Bueno, no te dio Y resultado después, para corrector, pero por ahí para iluminar sí, claro. si no es Y bueno, tan después fuerte. está el premaquillaje, Genial. tengo blur, tengo estas que tengo por doquier porque como me estoy cuidando de las manchas, me compré todo. El que tenés el primer, que tenés blur de Natura es muy bueno. Sí, Ese es muy bonito. bueno. Ujú. Sí. Y después, ¿qué otra cosa? Bueno, hay estas bases que también son de Natura, que esta está sin usar. Y tengo una de Maybelline también que me la trajo mi sobrina de afuera, que es esa Sí. que viene con esponja. Pero Sí. como estoy con esto de las manchas, no las quiero usar porque me da pena poner todo en uso después, ¿viste? Como... No, y después se te empiezan a vencer, no sé, te cambian de Sí. color. Un par Sí. las regalé por el tema, porque no se pensan. Bien, en tu caso no tenés correctores oscuros, pero tenés algunas bases oscuritas, así que podríamos Sí. hacer el contorno con base de última. Ok. Ah, esta, Es de corrector. mirá esta base, que es de Natura, los re oscura. Eso, claro. Esta y hay otra más oscura todavía, mirá. Bien, vas a tener a rolete. Sí, no, estoy Genial. hecha. Me Genial. encanta. Y sí, de cosas de limpieza, igualmente antes de maquillar vamos a hacer una limpieza, así que ya habíamos hecho esto, lo vamos a hacer más rápido. Para la que tenga, que nos acordemos aparte de que lo tengan a mano también. Yo creo que la clase que viene igual vamos a tener para practicar. No sé, Adriana, si tenés base, corrector, algo. Solamente base. Bien. La verdad es que no usaba correctores ni ni polvos, esas cosas, nada. Bien. Con ¿Con las qué bases aplicas vos tu base? ¿Cómo? ¿Con qué aplicas tu base? Con las esponjitas la Una aplicaba. esponjita. ¿Tenés alguna como para que podamos trabajar? La clase que viene, digo, Ahora ¿no? las descarté. Las descarté Después de todo lo porque que hablamos de las esponjas. sí. Bien. Son esas de que cuando las lavás, las estábamos mostrando el otro día, Sí. no se le va la pintura, la absorbe Ajá. demasiado. Genial. Entonces las uso un poquito y ya después ya no sirven más. Ujú. Y si no, bueno, los dedos, cuando... Ahora cambió una líquida, antes tenía una que era como una pasta, Sí. no era polvo, era como una pasta que ya no la saca más L'Oreal. ¿Viste cuando te encariñás con una base y te la cambian? Sí, porque siempre me compraba la misma, la busqué por todas partes y me dijeron en Pigmento que la habían dejado de hacer. Oh. Así que cambié una líquida que tampoco no me gusta mucho, prefería la otra, Sí. pero los correctores no, nunca usé. Bien. Para Escúchame, darme... ¿y tenés alguna sombra? sí, sombras, algunas sombras de Natura también, en colores marrón, por Bien, así ahí. más que nada porque por ahí entre esas sombritas, yo igualmente, chicas, les confirmo si practicamos la clase que viene, después de hablar con Abril, que se le salió, para ver qué tiene, y el resto de las chicas. Pero si ustedes fíjense, la que no tiene nada para hacer contornos, si en esas sombras que tienen marrones o amarronadas, hay alguna que sea mate, con la que podamos hacer contornos. No importa si es media rojita, porque es para practicar cómo hacerlo, o sea que no importa si no es el tono ideal. Pero si tienen alguna marrón medio mate, sí nos va a venir buenísimo para que podamos practicar. Bien, igualmente contornos podemos hacer si vamos a hacer con bases, o si tienen corrector se puede hacer también con la esponjita, la que no tenga pinceleta.
O si no tengo otra cosa, bueno, si voy a esfumar un polvo, también puedo con la esponjita, porque la esponjita seca me sirve para el polvo también. Así que con esponjitas, si no pueden comprar una pinceleta de base, igual lo solucionamos, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, les voy a mandar un mensaje a Abril y bueno, a las chicas que falten para ver qué productos tienen, y ya confirmamos, sí, la clase que viene nos reunimos ya de entrada a las 6 con todos los productos para empezar a practicar, o si redondeamos un poco la teoría y la dejamos para la próxima. Depende mucho de qué tenga cada una, ¿bien? Más que nada porque Adriana con el tema de las sombras, por ahí sí encuentra alguno para hacer contornos, pero si hay alguna chica que no tenga nada, me gustaría mínimamente que tenga, no sé, una base, como para que pueda practicar algo de lo que hacemos, ¿sí? Así que bueno, les confirmo bien esto. Si la clase que viene vamos a practicar, lo ideal sería que a las 6 ustedes tengan algún espejo cerca para que se puedan ver mientras practican, y que ya tengan los productos a mano, los de limpieza, los correctores que tengan, las bases, y si tienen polvo de contorno, polvo, si tienen bases para contorno, mejor, pero si hay polvo, hay polvo, ¿bien? Y si no, bueno, avanzaríamos un poquito más con lo que ya sería puramente polvo, que es lo que le seguiría a todo esto del contorno, y dejamos la práctica para la otra, ¿bien? Esa sería como la mecánica que hacemos. Lo que sí quiero es que me suban al Classroom lo que anotaron hoy. Se los voy a poner tipo tarea, total ya lo tienen anotado, y no armen un Word, escríbanlo en el comentario, ¿sí? En el comentario me ponen las correcciones que hablamos, así nos queda registrado qué corrección se harían ustedes en su tipo de rostro, y agréguenle si corregirían su nariz. Esto que hablábamos de que por ahí hay alguna parte de la nariz que es muy gordita y la quiero hacer más chica, estas cosas. Si es muy larga y la quiero hacer más corta, si se llegaron a dar cuenta qué tipo de nariz tienen. Igual se los voy a anotar en Classroom, para que no nos sucedan las cosas que sucedieron hoy. Sí, Bel. No, yo te quería hacer una consulta, eso de las correcciones de la nariz. Yo me vi con la última foto que mandé, viste, viendo eso en la forma del rostro. Me vi que tengo de este costado, la aleta, creo que era de este costado, como más grande. Sí. ¿Cómo se corrige eso? Lo que pasa es que la aleta de la nariz nosotros la dejamos libre, o sea, sin corrección, porque se nota mucho, se ve como manchada si la corrijo. Pero si vos vas con las correcciones sobre el tabique, las oscuras, y las llevas hacia adelante, acuérdense que ignoramos, sacamos la vista de las aletas. Así que claro. Lo que hay que hacer es llevarla bien hacia adelante, no dejarlas antes de la aleta. Está bien. ¿No? Es como Listo. unirla con la que hacemos para repingar la nariz por debajo. No dejarla antes para desviar la atención en las aletas. Ok. ¿Se entendió? Eso sola. Genial. ¿Alguna otra duda, chicas? Nos vamos entonces. Les dejo en Classroom toda su tarea y nos vemos el lunes que viene. Buen feriado, que les queda un ratito de feriado libre, la que tuvo feriado. Nos vemos el lunes que viene. Chau, próximo lunes. Adiós.